Bueno, buen día. Héctor Muñoz, representante de una empresa internacional de consultoría de seguridad legal e informática que se llama Ciberlao. Es un gusto tenerte con nosotros. Y bueno, me gustaría que le des una breve introducción en tu formación académica. Hola, Luciano, igual es un gusto que nos comuniquemos. Las fronteras empiezan a desaparecer con la tecnología, lo cual para muchos casos es bueno. Eh, Como tú me pedías, una presentación breve. Mi formación inicial, yo soy ingeniero electrónico en electrónica y telecomunicaciones. Estuve en la Armada de Chile muchos años, ahí fue mi primera formación. Después estudié ingeniería informática. Como te conté en algún minuto, la ingeniería informática nació porque en la primera etapa, cuando los especialistas de informática no existían, no eran muy pocos, nosotros los electrónicos éramos los que tomábamos el control de estas tecnologías, y en algún minuto yo dije, chupa, ya parece que me falta preparación, así que me puse a estudiar esa carrera adicional. Después, con el largo del tiempo, hice algunos posgrados, un magíster en docencia. Yo ya hacía clases en la universidad. Nosotros los ingenieros de repente nos acusan que somos duros en la universidad, así que decidí nuevamente, dije yo, chupaya, parece que la estaré haciendo mal, voy a hacer un magíster en docencia universitaria para ser un buen profesor. Después hice un magíster en gestión TI en la Universidad Oberta Cataluña. Después me hice un máster en ciberseguridad en la Universidad de Barcelona, y ahora estoy iniciando un proceso para un doctorado en tecnologías de la información geográfica, que estoy ahí en todo el proceso. Yo creo que en algún minuto ya debería empezar a la publicación del primer paper. Llevo muchos años trabajando, no solamente en la Armada, que trabajé una cantidad no menor, 20 años. Yo tengo 55 años, ya estoy bastante grande, eh, pero ya a los 37 años de edad renuncié a la Marina después de 20 años y me fui a la vida privada. Trabajaba en empresas grandes, Forestal Arauco, en Chile, creo que es la forestal más grande del planeta, muy importante. Es Bio, la segunda sanitaria más grande de Chile, BHP Billiton, una minera internacional, la Cámara de la Producción y Comercio, y así distintas entidades. Y universidades que están relacionadas aquí en la zona, siempre como profesor adjunto, porque no soy profesor titular, porque nunca he perdido el trabajo en la empresa. Para nosotros el área de informática es vital mantenerse en la empresa, porque cuando nos salimos de las compañías, a los 2 años ya somos dinosaurios. Bueno, me estabas contando un poquito de tu desarrollo profesional en los diferentes países. ¿Nos puedes contar un poquito Sí, de sí, bueno, la, experiencia? la, la Armada me mandó a hartos lugares a especializarme, eh, y trabajé con hartas cosas que se relacionaban con la electrónica, con la informática, guerra electrónica, que claro, el nombre suena rimbombante, pero no es nada más que los análisis de frecuencia, ya sea propias o enemigas en caso de algún conflicto, y establecer las prioridades de cómo impedir las comunicaciones o cómo gestionar las comunicaciones propias. Hoy día soy capaz de decirlo porque pedagógicamente ya a esta altura es un tema muy maduro. Estuve en Alemania, Estados Unidos, en Israel también estuve un buen rato estudiando otras cosas relacionadas, eh, pero siempre ligado a las telecomunicaciones, a la electrónica, y a medida que fue avanzando el tiempo a la seguridad informática, o la informática, que en ese tiempo no se llamaba, no, o sea, no había por dónde el término de ciberseguridad apareciera en algún texto, en alguna parte, digamos. Esto es algo bastante nuevo. Todos esos aprendizajes fueron uniéndose y fueron formando lo que soy en la actualidad, digamos.
Obviamente no puedo contar lo que estudié en esos lugares a mayor profundidad, porque así como hoy en día tengo un contrato de confidencialidad con las empresas que le damos servicio, también es ético que no diga todo lo que estudié, digamos. Bueno, Nada más de todo. estaría interesante para comentar a las personas que Internet fue creada en los laboratorios MIT en Estados Unidos, no, los laboratorios Bell, me confundí, en los laboratorios Bell, y fue desarrollado como un arma de guerra para poder Sí, afrontar situaciones en caso de guerra y poder tener telecomunicaciones. claro, acuérdate que en el inicio esto partió como una idea académica para compartir algún grado de información, después vino alguien y dijo, oye, pero esta cosa podría servirnos para el control de, no me recuerdo en este minuto la sigla de los norteamericanos, que ellos tienen un nombre de una central que controla toda su maquinaria de guerra, y ellos dijeron, esto nos podría servir, así que esto se empezó a desarrollar. Eh, pero hoy en día el crecimiento que tiene la Internet es espantoso. Nunca debemos olvidarnos, y yo siempre lo recalco a la gente, a los alumnos, a quien sea, que la Internet es un lugar libre, ¿ya? Es un lugar libre, sin restricciones, sin restricciones en la mayoría de los lugares. Pero el humano, como es usado, hoy en día partió por enchufarle una central nuclear, se la enchufó a Internet, con consecuencias. Enchufamos los bancos, enchufamos los hospitales, enchufamos todo lo que se nos puede ocurrir a la Internet. Y nos olvidamos que la Internet no tiene regulación dentro de la transmisión de las señales, porque es ahí donde no está regulada, digamos. Claro, claro. Sí, cualquier dispositivo de la casa, desde el Smart TV a los sistemas de iluminación, el sistema de monitoreado de cámaras. eh, es más, hay nuevos hogares en donde el sensor de temperatura también es controlado por Internet. Eh, Digamos, del proceso Smart. Proceso Smart. Mira, y durante mi pasada de trabajo, he trabajado también harto con todo lo que es. Mira, aquí quiero aclarar algo. Siempre hablamos de tecnologías de la información, ¿correcto? ¿Ya? Pero se nos olvida un capítulo importante que está antes de las tecnologías de la información que se llama las TO, las tecnologías de la operación. ¿Cuáles son las tecnologías de la operación? Las tecnologías de la operación, hablemos que como un ejemplo actual es la IoT. O sea, el control de una planta de agua, de una planta eléctrica, de una planta nuclear, todo eso se hace con TO, tecnologías de la operación. Y sobre las TO están las TI, las tecnologías de la información. O sea, las TO generan las bases de datos, generan los procesos, controlan las compuertas, las llaves, las soluciones, etcétera, abren, cierran, equilibran, etcétera. Pero las tecnologías de la información son las que me entregan la información para la gestión. La TO es operación. Entonces, las casas automatizadas, lo que tienen son puros dispositivos de TO, dispositivos de operación. Y encima de ellos hay un software, que es tecnología de la información, que me entrega los resultados. Entonces, siempre cuando tú entras a un lugar y tú le dices, oye, ¿cómo está tu ciberseguridad? Oye, tengo todas las tecnologías de la información impecables. Bueno, habría que revisarlas, pero te puedo asegurar que sobre las tecnologías de la operación no hay hecho nada, porque las tecnologías de la operación, si bien son dispositivos de informática, son dispositivos electrónicos que trabajan con frecuencias. Y las frecuencias, obviamente, que están vivas en todas las redes de datos, en Internet, y te puedo asegurar que son mucho más vulnerables que las tecnologías de la pueden información. ser intervenidas. Pero si eso es muy fácil, si yo siempre doy el ejemplo en clase, si un chico de 15 años pudo entrar a la FBI, ¿qué más le quedaría para la fábrica de helado que está allá en la esquina, que tiene delivery? O sea, todos sabemos muy bien que el presupuesto del FBI comparado con la fábrica de helado de la esquina son estratosféricamente enormes.
Yo hay una frase que siempre utilizo que digo que aquí las empresas en Argentina gastan más en taza de café que en seguridad. Lo más probable es que tengan mucha razón, ¿ya? Lo más probable es que tengan mucha razón. Mira, esto no es una crítica, pero es un dilema que hay que tenerlo claro. Yo creo que lamentablemente tenemos una brecha muy enorme entre las direcciones de las compañías, que normalmente son gente más grande. Yo soy de los grandes, 55 años, ¿ya? Pero son los grandes y los que controlan la compañía y que ellos no han vivido el proceso de la TI o de la TO. Entonces, obviamente que hay una brecha enorme porque ellos no entienden el proceso hacia abajo y no le dan la importancia que corresponde. Te quiero colocar un ejemplo. En Chile hace algún tiempo atrás, la Asociación de Fútbol Chilena construyó un canal de televisión que se llama el Canal del Fútbol. ¿Correcto? Canal del Fútbol. Pasó el tiempo, el Canal del Fútbol, su trabajo era tener cámaras de televisión y transmitir los partidos y vendía los derechos a la televisión. Bueno, el Canal del Fútbol fue creciendo, esto se puso simpático, las lucas lo más probable que han sido muchas las que empezaron a rondar por ahí, y llegó un minuto que alguien astutamente dijo, oye, pero ¿y por qué no externalizamos el canal de fútbol? Porque nosotros no somos especialistas en televisión, pues nosotros somos especialistas en la pelota, pues. Entonces vendamos el canal de fútbol. Así que lo pusieron a la venta. Los activos, los activos físicos del canal del fútbol no sobrepasaban los 10 millones de dólares si le sumaba el edificio, que era un edificio muy chico, algunos muebles, algunas cámaras, algunas cosas. ¿Estamos? O sea, físicamente eso valía 10 millones de dólares, con suerte, capaz que fuera menos. Pero vendieron el canal de fútbol en 2.200 millones de dólares. 2.200. Entonces, la pregunta es, ¿por qué vendieron algo que físicamente valía muy poco? Muy fácil. La cantidad de información que tenía este canal, con la cantidad de partidos y la cantidad, porque los partidos al final, uno dice, oye, si estoy en la cancha, no sé de quién eres hincha tú. De Rosario Central. Ya, tú eres hincha de Rosario, tú estás en la cancha viendo a Rosario, yo estoy ahí en la galería apoyando a Rosario. Sí, Discúlpame, ¿puedes cerrar la puerta? Discúlpame un segundo. Ahí estamos. Tú estás en la cancha ahí en la galería apoyando a Rosario, ese es el partido. Pero si yo estoy transmitiendo el partido, ese no es el partido, esos son datos. Claro. Millones de datos. Entonces, el canal de fútbol, ¿qué es lo que hizo? Vendió los datos que tenía para atrás y los datos que va a tener en el futuro. Y costó 2.200 millones de dólares. O sea, eso es una suma enorme. El poder de la información. El poder de la información. Entonces, una compañía hoy en día que no tenga la mirada de el valor de su cúmulo de información pasada, información actual y la información futura, quiere decir que el CEO de esa compañía o el gerente de esa compañía o el dueño de la compañía realmente no se ha sentado en una silla tranquilamente a hacer la evaluación del riesgo que está exponiendo, porque el núcleo de su negocio es la información. Bien. Bueno, vamos a hablar un poquito de los aspectos legales sobre la ciberseguridad, ¿te parece? Sí, mira, los aspectos legales. A ver, para que entremos en cancha un poco, asociándolo al fútbol, pues a mí también me gusta el fútbol, entonces eh, podemos usar esa alegoría para echar en cancha en relación a los aspectos legales. Bueno, todo parte con el Tratado de Budapest. De hecho, estuve leyendo por ahí que Argentina se firmó el 2017 la adhesión al Tratado de Budapest, lo que genera una serie de planificación. Primero genera una planificación porque hay que llegar a un determinado límite. El objetivo del Tratado de Budapest es tener una estructura dentro de cada país que se alinee idealmente con el resto de los países en relación al combate de la ciberdelincuencia. En cuanto a lo que estás hablando, Argentina tiene un grave problema que más allá de que adhirió en su ratificación al convenio de Budapest, las leyes internas del Código Penal argentino no convergen. Hay una gran contradicción.
Así que los legisladores argentinos tendrán que de alguna forma modificar esas leyes para que nos adaptemos al mundo global. Fíjate que yo creo que todas las naciones en su inicio han vivido el mismo problema. Porque hay que decirlo, un profesor, un destacado profesor de la Universidad de Barcelona, no recuerdo su nombre en este minuto, pero alguna vez hizo la mención, dijo, las políticas públicas siempre tienen ganadores y perdedores. Y eso es verdad. Uno como usuario, como persona de un país, uno siempre piensa, oye, hay que hacer una política pública que me beneficie. Pero nadie se da cuenta que la política pública, cuando se construye, siempre tiene un perdedor y un ganador. Y cuando hay un perdedor y un ganador, obviamente que hay stakeholders o grupos de interés que tratan de empujar o tratan de impedir si gano o si pierdo. Tu país no va a estar exento de ese problema, digamos. Claro, pero una cosa es que tengas una reserva sobre el convenio, dos reservas. Argentina tiene aproximadamente 15 reservas sobre el convenio. O sea, hay 15 grupos de interés que no les conviene o sienten que no les conviene, porque también no hay que decir que hay mala intención, sino que muchas veces hay desconocimiento del proceso. A lo mejor estamos hablando de compañías que no entienden o grupos de interés que no entienden que el núcleo de la información es el aspecto más importante. Mira, nosotros en Chile yo creo que vivimos exactamente lo mismo, lo que pasa es que empezamos antes, se empezó bastante antes. Lo primero que se construyó y se empezó a trabajar sobre una ley sobre la protección de los datos. Bueno, en otras palabras, hicimos que la protección de datos personales fuera un derecho constitucional, que yo creo que es un buen inicio y creo que la persona que impulsó este cambio fue la que permitió abrir la brecha para entender de que los datos personales son definitivamente un derecho, así como el derecho a la educación, el derecho a la salud, son parte de los derechos básicos de las personas. Aquí en Argentina tenemos una acción que es la acción de Avia Data que está amparada constitucionalmente. Es que ese es el inicio, ese es el buen inicio, porque a partir de eso tú ya puedes construir una ley, una segunda ley, y todos los países más o menos han seguido el mismo derrotero, una segunda ley en la cual que hable de la infraestructura crítica. ¿Cuál es la infraestructura crítica? Bueno, hay países que tienen 15 segmentos de infraestructura crítica, otros 14, otros 11, otros 9. Eh, ¿Por qué? Porque si yo quiero resguardar los datos personales de la gente, también tengo que identificar dónde están. Y tengo que darle validez y cruzarla también con nuestra visión estratégica de nación. ¿Ya? A lo mejor nosotros para los chilenos podríamos tener 11 grupos de infraestructura crítica, a lo mejor para ustedes los argentinos podrían ser 13, porque tienen una matriz productiva distinta a la nuestra, sin duda. ¿Ya? Se asocia bastante a eso. Bueno, la ley de infraestructura crítica está en un proceso, yo creo que ya debería salir muy luego, porque ya llevan 2 o 3 años trabajando. Y después de eso se colocó una ley, entre medio nació otra ley que es la ley de digitalización del gobierno. O sea, el gobierno se dio cuenta de que la estructura del aparato estatal debe ir a una digitalización. Obviamente que los grupos de interés reaccionaron fuerte, porque tú tienes que pensar que hay que decir las cosas como son. Si tú digitalizas procesos, necesitáis menos personas. Y cuando tenéis un aparato estatal enorme, obviamente que los sindicatos, los grupos políticos, etcétera, se manifiestan en contra de esta ley. Hay que decir las cosas como son. Yo no tengo una afiliación política, así que puedo decir que obviamente van a haber, igual como en la política pública, un ganador y un perdedor. Y los En este perdedores. momento, en Argentina, los tribunales están parados. No se puede ni siquiera realizar una demanda ni hacer que evolucione un proceso. En este momento, los tribunales están parados y me estaba comentando, yo estudio Derecho, me estaba comentando un abogado amigo que estaba muy enojado y decía, esto es una tiranía. ¿Cómo podemos defendernos si no podemos ni siquiera ir al tribunal? El tribunal está cerrado. En cuestiones penales sí está abierto. Los casos de grooming de ese tipo de aspectos legales, sí, el tribunal está trabajando. Pero si uno quiere entablar por una demanda laboral, el tribunal está cerrado, los empresarios acá están enloqueciendo con esta situación. Y el otro aspecto es que están tratando de digitalizar todo el sistema judicial. Y Sí, y esa conversión de un día al otro se le está complicando. sí, y es un proceso largo y también hay que aterrizarlo dentro de la expectativa, porque sí,
yo fuera ministro, voy a colocarme en un terreno hipotético, si yo fuera ministro de Justicia y el presidente me dice, oye, necesito digitalizar el Poder Judicial, yo lo primero que le diría, primero, todo lo que tú me pides es muy posible. Segundo, el camino va a ser muy doloroso. Y tercero, esto no va a ocurrir de un día para otro, este es un proceso muy largo, 10 años, 12 años, porque no solamente hay que reformular el proceso técnico, sino que también las leyes van a tener que ir cambiando y acomodándose, porque tú que estás estudiando leyes, entenderás que no, o sea, el valor jurídico de una sentencia online, digámoslo de esa manera, tiene que tener el mismo valor jurídico que una sentencia presencial en un tribunal. Pues. Sí, en este momento hubo casos en donde, bueno, casos en cuestiones de índole familiar, en donde el juez dictó una sentencia y la envió por WhatsApp y tuvo que cumplirla a la persona. Claro, pero alguien podría decir, los más leguleyos, de la cual tú vas a ser parte luego, alguien podría decir, oye, pero de ninguna parte se establece de que el medio digital es un documento, es un medio válido Para notificar. para cumplir la sentencia o para notificar la sentencia. Esto no sirve. Tiene que llegarme el papelito y tiene que llegarme una serie de cosas. Eh, pero eso tiene que irse regulando. Por eso te decía yo que este es un proceso largo y que tiene que ser una planificación de Estado. O sea, aquí hay una planificación estratégica que tiene que tener el Estado y que, sin importar el color político, todos tienen que irla cumpliendo, porque al final el beneficiado es el usuario final, ya sea por una pandemia, como la que estamos viviendo, o porque el proceso digital a la larga siempre es más barato, es más efectivo, es más auditable, es menos sobornable, por decirlo así, es bastante menos sobornable, aunque tiene problemas. Nadie dice que no tiene problemas. Pero yo creo que las cosas, los beneficios son mayores a las cosas malas, digamos. Sí, exactamente. Bueno, iríamos concluyendo nuestra charla y vamos a seguir en contacto y me gustaría que dejes los medios de comunicación en donde te puedan contactar. Mira, la página de nosotros es www.ciberlaw.cl. Mi correo es sector.munoz@ciberlaw.cl. Trabajamos con todo tipo de compañías, de todos lados. Eh, Trabajamos con algunas compañías asociadas, tenemos una compañía asociada en Rumania, así que estamos llanos también a colaborar. Yo creo que la frontera ahora es una raya en el mapa, más que una frontera física, tenemos que explotar la tecnología, digamos. Bueno, no, antes de terminar me gustaría, yo te comento, acá en Argentina tenemos la legislación, la ley 25326, que es la ley de protección de datos personales, la cual su mecanismo es aplicable, pero de alguna manera está en desuso, en desuetudo se puede decir. No se aplica, por ejemplo, en cuestiones mínimas, obviamente, no graves. Como que no es aplicable en el caso de protección de datos sensibles o de información. Es como que la ley cayó en desuetudo, no es que alguien dice, mi información está en esa base de datos y quiero que no esté, y para poder retirarla tiene que ir y contactar a un abogado que se asesore, y bueno, y eso tiene que tener todo un impulso judicial y tiene un costo, y por esa situación cayó en desuetudo. ¿Cómo está la situación allá legislativa en cuanto a la ley de protección de datos personales? Fíjate que aquí está, como nació hace un tiempo atrás, ha sido bastante fuerte. Producto de la pandemia, ha habido toda una controversia porque en una etapa inicial había mucha gente de un sector político que empujaba a que el Estado le entregara los nombres de los infectados. Eh, y obviamente que la ley de protección de datos personales impide por sobremanera, porque es un derecho constitucional, a entregar esa información, más cuando son digamos, información médica. Claro. Entonces, se produjo toda una controversia que todavía sigue un poco viva. Mucha gente no la entiende porque no entienden la ley, ¿ya? Pero se ha cumplido hasta el minuto y ha sido muy eficaz porque obviamente el ministerio no ha entregado ni un solo dato, ni un solo dato de nadie de los que ha sido infectado, a menos
que la persona, ella diga, sí, yo estoy infectada y lo informe. Mira, y te antes de terminar, quiero contarte algo que es muy importante, especialmente para las empresas exportadoras en Argentina. El Reglamento General de Protección de Datos de la Comunidad Económica Europea, la cual tiene una entidad que vigila el cumplimiento de este Reglamento General de Datos, es un reglamento muy fuerte y muy duro. Ha impuesto multas altísimas a las empresas más importantes, a Facebook, a Google, etcétera. Pero esta regulación, para que se entienda y en el sentido más coloquial de la frase, más pedagógico, este Reglamento General de Protección de Datos no solamente es válido para las empresas y personas de la Comunidad Económica Europea, sino que tiene una coma adicional. eh, Tú que eres del área legal podrías revisarla, pero esta coma dice, pero además, digamos, esta regulación afecta también a todas las empresas de cualquier parte del mundo que comercien con empresas o personas de la Comunidad Económica Europea que guarden información de empresas o personas de la Comunidad Económica Europea. Obviamente, la Comunidad Económica Europea no va a ir a cerrar una empresa argentina, pero si hay una transgresión de datos y una transgresión de datos que ellos la detectan, de acuerdo a su reglamento, ellos le van a quitar a esa empresa la personalidad jurídica en Europa. En otras palabras, no va a poder seguir vendiendo en Europa. Entonces, las empresas, aquí en Chile yo he sido bastante insistente y las empresas han ido entendiendo, especialmente las exportadoras. Y porque son la primera línea que van a caer, que pueden caer. Después tenéis las empresas que le compran, también están afectas. Entonces, digamos, este acápite es muy importante porque las empresas deben entender que si bien la legislación argentina todavía no está madura en su proceso y tiene que recorrer un buen camino, hoy en día hay un Reglamento General de Protección de Datos de la Comunidad Económica Europea que le pega un balazo en la frente a cualquier empresa que transgreda y que tenga información de empresas de la Comunidad Económica Europea y de personas de la Comunidad Económica Europea. Y te Sí, puedo yo asegurar que tienen muchas. considero lo mismo que tú, Muñoz, que la legislación europea es muy fuerte y está muy evolucionada a comparación a la nuestra. Al igual en cuanto a la legislación de la parte asiática, pakistaní, no tanto en la parte corporativa, en la parte asiática. Por ejemplo, en pakistaní está muy regulado el ciberterrorismo, tiene una regulación muy pesada en cuanto a las penas aplicables. Y bueno, ni hablar de China, que China ni siquiera tiene acceso a Facebook. Sí, yo el otro día lo hablaba con los alumnos de la universidad, les decía yo, oye, tenemos tres grandes corrientes, los norteamericanos, que son laxos completamente porque a ellos les conviene controlar todo, se meten por todas partes, así que su regulación es ojalá, acceso a todo. Tenemos después los europeos que son muy cerrados, muy leguleyos, muy estructurados, son muy exigentes. Y después tenemos los chinos que no tenemos ningún derecho. Digámoslo Bueno, así. cerramos la comunicación acá, vamos a seguir en contacto, pero deja abierta tu conexión que seguimos por privado. Ya, ok. Saludos. Saludos.